Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, una vez más estamos aquí para compartir con todos vosotros este programa que se llama Verdad y Vida. No hay otro deseo, no hay otra intención en nuestro corazón, sino compartir estas verdades que están en la Biblia. Verdad y vida. Toda palabra dice que sale de la boca de Dios. Realmente es alimento para nosotros. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Ponemos este tiempo en ti, este programa de verdad y vida en esta emisora de radio. Señor, nuestra intención es compartirte a ti. Por eso abrimos nuestro corazón a ti, para que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, queremos ser ese canal donde tú puedas fluir realmente y hablar las palabras que hay en tu corazón. Por eso limpia tú este canal. Fluye tú con toda libertad. Fluye, Señor, liberando lo que hay en tu corazón. En esta mañana queremos ponernos en ti. Ponemos cada radio oyente, cada escucha de este mensaje. Señor, y lo que queremos decirte en esta mañana que te amamos. Que tú eres todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que desea nuestro corazón. Señor Jesús, decirte que, tú sigas enamorándonos más y más de ti, que no busquemos otra cosa sino a ti, Señor. Señor Jesús, que tú seas el centro y la realidad de nuestra vida. Señor, decimos que te amamos. Háblanos, Señor. Estamos escasos de ti, por eso venimos a ti para que tú nos enriquezcas, que tú nos satures de tu palabra. Gracias, Señor, porque viniste tú a nuestra vida. Tú nos elegiste a nosotros, no nosotros a ti. Tú nos señalaste, nos marcaste desde antes de la fundación del mundo. Y estamos muy agradecidos a ti, Señor. Amén. Sigue hablándonos. Hermanos y hermanas, qué maravilloso. Este bosquejo, ya es el tercer mensaje de este bosquejo. Este bosquejo, que el título general de esta serie de mensajes es poder vivir. Dice, vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Al aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. ¿No es maravilloso esto? Que nosotros, personas que éramos silvestres, éramos cafres, no teníamos esperanza, no teníamos nada. Cristo nos señaló y nos marcó como hemos orado, y Él vino a morar dentro de nosotros. Maravilloso. Y nuestro espíritu que estaba muerto, Él vino y lo vivificó y se hizo uno con nosotros. Y Él mora, toda la plenitud de la deidad está en nuestro espíritu. Señor Jesús, qué agradecidos estamos a ti, Señor. Nos sentimos seguros desde que recibimos a este Cristo maravilloso, el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, hoy mora dentro de ti y dentro de mí. Pero Él no quiere quedarse ahí, en el espíritu. Ahora Él quiere empapar todo nuestro ser. Nuestro ser es tripartito. Tenemos un cuerpo y un alma. Y el alma se compone de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y de nuestros sentimientos. Nuestra voluntad en cuanto a nuestras decisiones y lo que desea nuestro corazón. Y las emociones. Necesitamos ser equilibrados. Pero todo esto es por medio de ese espíritu que mora en nuestro espíritu, que ahora Dios quiere impregnarnos, quiere impartirse. Ya se ha impartido en nuestro espíritu, pero es como el que llega a una casa y tú lo dejas ahí en el recibidor. Él ahora quiere entrar en todas las habitaciones y quiere invadir esa casa,
porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, queremos vivir en la realidad del cuerpo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir la realidad del cuerpo de Cristo? Al aprender a Cristo. Necesitamos aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Él era la vida, Él era la realidad, Él era el camino. Entonces ahora nosotros necesitamos aprender de Él. Ese es el título general. Pero el mensaje realmente del que estamos es aprender a Cristo. Nosotros estamos en esta mañana aquí para aprender de Cristo. Conforme a esa realidad, esa vida que está en Jesús como el Espíritu de realidad, a fin de que nosotros podamos llevar aquí en la tierra la vida de un Dios hombre para que podamos llegar a ser el cumplimiento del propósito, del plan y de la meta que Dios tiene, es decir, conforme a la economía de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Nosotros comenzamos con el punto romano al principio, pero después solamente voy a leer el punto romano y vamos a repasar un poco los puntos que tocamos la semana pasada. Solamente tocar los puntos sin los versículos y después ya directamente nos vamos a lo que nos ocupa hoy, que ya es el tercer mensaje y creo que va a ser el último. Entonces, nosotros leímos el punto romano y mira lo que dice. El deseo del corazón de Dios. Hermano, esto es maravilloso que tú y yo podamos estar dentro del deseo del corazón de Dios. Dios tiene un deseo en su corazón y Él ha contado contigo y conmigo. Así que necesitamos abrir nuestro ser y decir, Señor, me abro a ti. Quiero ser un canal, como ese raíl del tren, para que tú puedas fluir a través de mí. El deseo del corazón de Dios consiste en que la realidad que está en Jesús, el vivir de ese Dios hombre que llevó Jesús aquí en la tierra, según se describe, lo podemos ver en los 4 evangelios. El deseo de Dios es que esa vida que llevó en los 4 evangelios el Señor Jesús, dice aquí, sea duplicada en los muchos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Del espíritu de realidad que hoy está en nuestro espíritu, a fin de que nosotros podamos llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es la cumbre más elevada de la economía de Dios. Cuando digo la cumbre más elevada de la economía de Dios, la cumbre más elevada del plan de Dios, del propósito de Dios, del deseo que hay en el corazón de Dios. Así que vamos a empezar a tocar los puntos que tuvimos tocando la semana pasada. Muy rico, muy disfrutable. Y hermanos y hermanas, no nos cansamos de hablar de estas cosas. Es maravilloso. Nos quedamos en la letra C, que dice así: la única vida que complace a Dios es una vida que es la repetición de la vida que Cristo llevó aquí en la tierra. Estamos siendo perfeccionados por el mismo Señor para que podamos llegar a ser esos Dios hombres que llevan la vida divina al negar nuestra vida natural conforme al modelo de Cristo, es decir, el primer Dios hombre. Yo no sé, mis hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Dios desea reproducirse y replicarse en cada uno de nosotros. Hemos leído la letra C y ahora leemos la letra D, que dice: cuando nosotros permanecemos en el amor de que es Dios mismo, cuando nosotros permanecemos en el amor que es Dios mismo, dice que el amor se ha perfeccionado en nosotros
para que ahora nosotros podamos tener confianza en el día del juicio. Y como dice un versículo en Juan, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cristo vivió aquí en este mundo una vida en la cual Dios se manifestaba como amor, y ahora Él en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir la misma vida de amor en este mundo y ser como Él. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, hermanos y hermanas, que nosotros podamos vivir la misma vida de Él. ¿Por qué estamos hablando de esto esta mañana? Porque no vivimos esta vida. Vivimos nuestra propia vida. Vivimos para nuestros propios intereses, aún para nuestras propias provechos y ambición. Por eso está escrito hoy aquí, todo esto lo estamos compartiendo. Porque Dios quiere recobrar, Dios quiere restaurar. ¿Por qué hay tantos grupos? ¿Por qué hay tantas denominaciones? La palabra denominaciones se llama divisiones. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque el hombre busca su propio interés. Si nosotros buscamos los intereses de Dios, seguro que, como se suele decir, otro gallo cantaría. Así que, en esta mañana mi intención y mi deseo de estar compartiendo es porque Él quiere regresarnos al deseo de su corazón, recobrarnos, restaurarnos y recobrar todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que la langosta ha destruido. Estamos en el 2023. 2023 años hace que Cristo se fue, pero regresó en los discípulos, en los apóstoles, y ellos vivieron, expresaron, y una vez más regresó viviendo Cristo aquí en la tierra a través de los apóstoles, sobre todo del apóstol Pablo. Nos dejó un modelo maravilloso. Por eso él se atrevió a decir, aprended de mí, aprended de mí, así como yo aprendo del Dios. Más todavía él dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque él vivía a Cristo, expresaba a Cristo, y todo lo que él hacía era Cristo mismo. La letra E. Dice, el vivir del cuerpo de Cristo como nuevo hombre debería ser exactamente igual a la vida que llevó Jesús. La manera en que Jesús vivió aquí en la tierra es la manera en que el cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre, debería vivir en la actualidad. Debería vivir en la actualidad. Maravilloso. Sigo compartiendo los puntos que leímos la semana pasada. Dice, los 4 evangelios muestran el modelo que Dios desea. Dice que el molde de la vida que puede satisfacer a Dios y cumplir su propósito es aprender a Cristo, quiere decir al ser moldeado en el modelo de Cristo. Esto es, ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Y eso lo podemos ver en Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29. Maravilloso, hermano. Dice que, punto 1 de la letra E, dice que la vida que Cristo llevó sobre la tierra, Él nos dejó un modelo según es revelado, como hemos dicho en los evangelios. Después el Señor Jesús fue crucificado y resucitado. ¿Con qué propósito? Para llegar a ser el Espíritu vivificante, con el propósito y la meta y el deseo de entrar en nosotros y ser nuestra vida. Nosotros aprendemos de Él, dice, aprendemos de Él según su ejemplo, no por nuestra vida natural, sino por Él mismo, como nuestra vida
en resurrección. Maravilloso. El punto 2 de la letra E dice: a medida que nosotros amamos al Señor, tenemos contacto con Él y oramos a Él, dice que automáticamente nosotros viviremos conforme al molde, a la forma y al patrón descrito en los evangelios. Es de esta manera que nosotros somos formados, conformados a la imagen de este molde. Dice que Cristo, esto es lo que significa aprender a Cristo. Cuando decimos aprender a Cristo es dejarnos moldear por esta persona maravillosa. El 3. Nuestra vida cristiana es una vida en Cristo y también es una vida de Cristo en nosotros. Nosotros estamos en Cristo, quien es el molde, y Él está en nosotros como nuestra vida. Es de esta manera como nosotros podemos aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Cristo Jesús. Esta realidad es la realidad del cuerpo de Cristo. Maravilloso, la realidad del cuerpo de Cristo. La letra G dice: la realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo de los Dios hombres perfectos. El vivir de los Dios hombres corporativo es que nosotros ya no vamos de llaneros solitarios, ya no somos independientes, solitarios. Nosotros estamos sujetos al cuerpo. Ningún miembro de nuestro cuerpo puede actuar por su propia cuenta. Inmediatamente que cualquier miembro de nuestro cuerpo actúa por su propia cuenta, se convierte en un cáncer, el cual necesita ser extirpado. Así que si tú no quieres ser extirpado del cuerpo, no quiere decir que tú pierdas la salvación, pero si eres sacado del fluir del cuerpo, cuando nosotros vivimos independientemente, nosotros necesitamos vivir el corporativo, que es el vivir de los Dios hombres, que estamos siendo, ¿qué dice aquí? Dice que estamos siendo perfeccionados, los cuales viven la vida divina de su nuevo hombre, dice, al negar la vida natural del viejo hombre. Así que conforme al modelo de Cristo, el primer Dios hombre. Estos Dios hombres perfeccionados, dice que llevan una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina, un vivir humano lleno del Espíritu, saturado de la resurrección de Cristo y purificado por la cruz como una duplicación del vivir humano de Cristo. Nosotros necesitamos vivir ese vivir humano de Cristo. Así que aquí fue donde nos quedamos la semana pasada y en la letra G terminamos. Y comenzamos con esta letra H. La letra H del bosquejo dice así: estos Dios hombres, supuestamente nosotros, que somos esos Dios hombres perfeccionados, dice que somos hombres genuinos, que no vivimos conforme a nuestra propia vida, sino estamos viviendo por medio de la vida revestida de la dignidad de Dios procesado, cuyos atributos son expresados por medio de nuestras virtudes, de manera como individual, no, de una manera corporativa, y ellos son Jesús viviendo otra vez aquí en la tierra en su humanidad divinamente enriquecida. Es decir, que estamos siendo enriquecidos. Hermanos y hermanas, tú no escuchas estas palabras en ningún otro sitio, te lo digo. Es maravilloso de que en esta mañana podamos estar aquí compartiendo esta palabra. En Filipenses el apóstol Pablo 1:19 dice: porque él no andaba individualmente, él confiaba en el cuerpo, y dice porque sé, dice que
por vuestra petición le está hablando a los santos, a los hermanos. Dice, y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice que esto resultará en mi salvación. Necesitamos orar unos por otros y suministrarnos la vida de Cristo unos a otros. Dice Pablo, dice, esto resultará en mi salvación. El 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será, dice, magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es maravilloso de que Pablo pudo decir, teniendo esta confianza, y como siempre, ahora también será, dice, magnificado. Magnificado es todavía más que expresado. Oh Señor Jesús, maravilloso. También dice Filipenses 10:3, a fin de conocerle. Necesitamos conocerle. A fin de conocerle y el poder, dice, y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos con un propósito, para que seamos, dice, conformados a su muerte, siendo conformados a su muerte. Filipenses 4:5 dice, sea conocido de todos los hombres, dice, lo comprensivo que sois. Hermanos y hermanas, termina diciendo el versículo, el Señor está cerca. Así que nos sigue hablando en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino que en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor por medio de oración y súplica con acción de gracia. Con acción de gracia. El siguiente versículo 7, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, dice el 8, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, dice el apóstol Pablo aquí, a esto estar atento. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto poner en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor Jesús. El 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ser está humillado y se tiene abundancia. En todas las cosas y en todo, escúchate punto, he aprendido el secreto, así como estar saciado, como a tener hambre, así como a tener abundancia, como, dice, a padecer necesidad. Señor Jesús. El 13, todo lo puedo en Cristo que me reviste, dice, de poder. Todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder. Maravilloso, Señor Jesús. Esto es glorioso, hermanos y hermanas. Entramos aquí ahora al punto Romano 2. Punto Romano 2. El punto Romano 2 dice así: la realidad del cuerpo de Cristo es el espíritu de realidad, quien es el espíritu de Jesús, mezclado con nuestro espíritu. El espíritu de Jesús incluye la realidad que está en Jesús, el vivir del Dios hombre propio de Jesús. ¿No es esto maravilloso? Cuando nosotros recibimos el Espíritu
Santo, dentro de nosotros recibimos toda esta realidad, como dice aquí, el vivir del Dios hombre propio de Jesús. En Juan 6:13, 16:13, el apóstol Juan dice, el Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de realidad, ya vino, se instaló dentro de nosotros, se mezcló con nuestro espíritu, dice, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermanos y hermanas, lo que tú has recibido y yo no es cualquier cosa, es el Espíritu todo inclusivo. Él dice que nos guiará, y dice el 17, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve, ni le conoce. Pero el Señor Jesús dice, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Aquí hay también un versículo de Hechos 16:7, dice, y cuando llegaron, dice, a Misia, dice, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Qué maravilloso, que él era guiado por el Espíritu y se dio cuenta que el Espíritu no permitió que tracaran allí en aquel puerto donde iba. 8:16 de Romanos. Dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿No es maravilloso de que hoy nosotros podamos decir que somos un espíritu con el Señor? Que estamos siendo uno con Él. Señor Jesús, te amamos, Señor. Dice la letra A, este espíritu de realidad hace que todo lo que hay y es el Dios triuno procesado sea una realidad en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. El espíritu de realidad que está en nosotros, dice, nos guía a la realidad de la vida del cuerpo de Cristo. Esto es la realidad de llevar una vida propia del Dios hombre, dice la vida propia del Dios hombre por la vida divina. El 16:13, lo que hemos leído, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque Él no hablará por su propia cuenta, dice, sino que le hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrían de venir. Y Él glorificará, dice, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Oh, maravilloso. El 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Y aquí está el versículo que leímos antes de Filipenses, porque sé que por vuestras peticiones y la abundante suministro dice que esto resultará en mi salvación. Maravilloso. Señor Jesús, hay aquí en ese que dice, Jehová le habló a Moisés en Éxodo, diciendo, dice, toma también de las especias más finas de mirra, fluida 500 ciclos, de canela aromática la mitad, y de cálamo aromático también 250 ciclos, y de casia 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario un hin de aceite de oliva. Esta es la mezcla, porque dice, y hará de ello el aceite de la santa unción, el ungüento aromático según la obra del apotecario, dice que es del aceite de la santa unción. Así que, hermanos y hermanas, aquí nos quedamos. Vamos a ponerte una canción
para que la puedas disfrutar y puedas relajarte y puedas ver toda esta realidad que el Señor Jesús ha puesto en nosotros. Hasta dentro de un momentito. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos de nuevo aquí para seguir compartiendo con vosotros esta realidad del cuerpo de Cristo. Espero que hayáis disfrutado la canción, este nombre tan glorioso que es el nombre de Jesús, donde nosotros fuimos albergados, fuimos introducidos en este Dios triuno maravilloso. Y esa colección de libros que estamos enviando y un Nuevo Testamento de estudio gratuitamente, sin compromiso, para que muchos puedan venir, como dice en Timoteo el apóstol Pablo, para que muchos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Bueno, nos quedamos aquí en un versículo, en la letra B del punto Romano 2, que dice que el Dios todo suficiente, y viene aquí unos versículos como el Espíritu de realidad que mora en nuestro espíritu para unirse a nosotros como un solo espíritu mezclado. Señor Jesús, y esto en los versículos que hemos leído anteriormente de Romanos 8:6 y 2 de Corintios 6:17, dice que esto es el secreto para todo lo que el Dios triuno procesado
es para el cuerpo de Cristo, a fin de vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos conocer y debemos usar, debemos de ejercitar nuestro espíritu para que realmente podamos ser aquello que expresamos al Señor aquí en la tierra. Maravilloso. En Génesis 17:1 dice que cuando Abraham tenía 99 años, dice que Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todo suficiente. Anda delante de mí, dice, y sed perfecto. ¿No es maravilloso esto? Anda, ve y anda delante de mí, y sed perfecto. Y ser perfecto. Oh, Señor Jesús. Hay un versículo, si no recuerdo mal, en Mateo, creo que es 6:48, que habla, dice, ser perfecto, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sé perfecto en toda vuestra manera de vivir. Maravilloso. Por eso Pablo pudo decir, porque sé que por vuestra petición y la abundante, dice, suministración del Espíritu resultará en mi salvación. Así que el Espíritu mismo dice que da testimonio, juntamente, dice, con nuestro Espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Maravilloso. Dice, hay un versículo aquí que dice, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿No es maravilloso esto? Oh, Señor Jesús, gracias por tu vida en nosotros, Señor. Maravilloso. Oh, que Él nos dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Maravilloso. En Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Y habla también, capítulo 3:5 en Efesios, dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias por este misterio que se nos ha sido revelado. Dice también Efesios 3:16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y en Efesios 4:23 dice, y que os renovéis. Necesitamos ser renovados constantemente en el espíritu de vuestra mente. Por eso también en Efesios 5:18 el apóstol Pablo dice a los efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, con toda oración y súplica. Oh, esto es maravilloso, Señor Jesús, maravilloso de que nosotros podamos ser llenos del Espíritu, salmodiándonos, compartiendo unos con otros. Y hay un versículo aquí, en el versículo 18 del capítulo 6, dice, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. La letra C del punto Romano 2, maravilloso. Oh Señor Jesús, gracias por esta realidad que tú has puesto en nosotros. La letra C dice, el espíritu de realidad es la totalidad de todos los atributos del Dios triuno procesado
el espíritu de realidad es la eficacia de todos los procesos por lo que pasó el Dios triuno procesado. Y todo eso ha venido a morar en nuestro espíritu. Todas esas experiencias, todo ese proceso, todo lo que realmente Cristo logró, realizó, todo hoy está en nosotros. Por eso hoy tú no tienes excusa, ni yo. Oh, hombre, maravilloso. Señor Jesús. Otra vez nos viene aquí el versículo 19 y el 20. Señor Jesús, maravilloso como el Señor Jesús pudo decir, porque para mí. Que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, que el Espíritu, tu Espíritu, esté hoy realmente en mí. Pablo dice, porque sé estar humillado y sé tener abundancia. Dice, en todas las cosas he aprendido, escucha, el secreto. Qué maravilloso de que nosotros en esta mañana podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero aprender este secreto. Dice Pablo, así estás saciado como a tener hambre. Así tener abundancia como a padecer necesidad. Señor Jesús, cuando Abraham, como hemos leído, tenía 99 años, dice que Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todo suficiente. Anda pues delante de mí, hermano, y seamos perfectos, le dijo. Sean perfectos. Gracias, Señor, porque el perfecto hoy está en nosotros. Por eso nosotros podemos ser perfeccionados, podemos ser equipados, podemos estar saturados de Cristo, porque Él está en nosotros. La letra D dice, el espíritu de realidad que mora en nuestro espíritu regenerado, hoy está unido con nuestro espíritu, como un solo espíritu. Así que nosotros, hermanos y hermanas, deberíamos devolver todo nuestro ser a este espíritu unido y ponerlo en Él, viviendo y andando conforme a este espíritu unido. Es maravilloso que hoy nosotros podamos ser las personas que vivimos y andamos unidos con este espíritu. Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En nosotros por qué? En nosotros porque dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Dice Romanos 8:9 aquí el apóstol Pablo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, dice que no es de él. Pero nosotros estamos en él, como dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerte por causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Y el remate de todo, de verdad, maravilloso, es el versículo 11 del capítulo Romano 8. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escucha, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mora en vosotros, dice, aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso decíamos antes que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que el espíritu de Dios está unido a nosotros. Punto número 1, dice, cuando nosotros vivimos así en este espíritu unido, expresamos en nuestro vivir la realidad del cuerpo de Cristo, a fin de que podamos llegar a ser la expresión corporativa de Cristo. La expresión corporativa de Cristo. Por eso en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravilloso. El punto 2 dice,
Nosotros debemos de vivir y hablar en la realidad del cuerpo de Cristo, es decir, en el Espíritu. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, estamos en la unidad, porque la unidad es el Espíritu, porque la unidad es el Espíritu. Gálatas 5:25 dice, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que estamos viviendo conforme al Espíritu. Señor Jesús. En 2 de Corintios 13 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Te imaginas? Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando es ministro, es aquel que ministra a Cristo, que imparte a Cristo, no la letra, como dice aquí. Pero esto tanto para las hermanas como para los hermanos. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. No con mayor razón, dice aquí en 2 de Corintios, ¿estará en gloria el ministerio del Espíritu? O dice en Efesios 4:3, dice, diligente. Nosotros tenemos que ser gente diligente. ¿En qué? Diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted no guarda la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, usted no está en el Espíritu, está en la carne. Y en la carne no discernimos nada, estamos ciegos, igual que el mundo. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, esa es una lámpara de Jehová. Maravilloso, y podemos ver. Por eso dice aquí, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Maravilloso. Diligente. Oh, tenemos que ser diligentes, bien despiertos. Señor Jesús, te amamos, Señor, despierto. Pablo le advierte a los Efesios ahí en el capítulo 15, creo que es el versículo 14. Le dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El que duerme como el que está entre los muertos. No siente, ni padece, respira. Pero Dios quiere bien despierto, bien diligente. La letra E. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu mezclado, es cuando estamos aprendiendo a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús por el Espíritu de realidad. Nosotros aprendemos de Él como nuestro modelo, de modo que su biografía, dice, llegue a ser nuestra historia. El vivir del cuerpo de Cristo como el nuevo hombre debería ser exactamente igual al vivir de Jesús revelado en los evangelios. Maravilloso. De aquí en adelante, dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, cuando nosotros vivimos a Cristo, expresamos a Cristo, estamos por los asuntos de Cristo, podemos decir como dijo el apóstol Pablo. De modo, hermanos y hermanas, que de aquí en adelante nadie me cause molestia, nadie me venga con historia y con chisme, porque yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas de Jesús. Hermanos, aprendamos las marcas de Jesús. La gracia, dice el siguiente versículo, de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Dice, amén. Oh, Señor Jesús, 6, 17 y 18. Nadie me cause mal. El Señor sea con vuestro espíritu, hermano. Amén. Pablo dice en Romanos, comienza diciendo, Pablo, esclavo de Cristo. Jesús, apóstol, llamado, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y dice el versículo 9 del 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿en dónde? Dice, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros
en mis oraciones. Maravilloso, Señor Jesús. 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos y hermanas, despojémonos del viejo hombre, que este viejo hombre se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Y os renovéis, dice, en el espíritu de vuestra mente. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis, dice, del nuevo hombre creado según Dios, la justicia y santidad de la realidad. Maravilloso. Este apóstol Pablo realmente, él sabía lo que decía. Señor, queremos vivir como Pablo vivió. Él vivió expresándote a ti, viviéndote a ti, dependiendo de ti. Señor Jesús, mira lo que dice también el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 2:5. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta misma manera de pensar. Y eso puede ser real y podemos vivir eso, porque Pablo nos dice también que, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos derrumbar muros, queremos derrumbar todo lo natural que haya en nosotros, todas las diferencias entre hermanos, porque no puede haber diferencia, porque si tú fuiste bautizado en el Espíritu de Dios, y yo también, todos hemos sido introducidos en este Espíritu, y si no vivimos conforme a este Espíritu, vienen las contiendas, las divisiones, nuestras mentes torcidas. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En Mateo 11:29 dijo el Señor, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. No dice que aprenda del apóstol, del profeta. Se escuchan muchos anuncios, viene el profeta tal y el este. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de lo que nos trae estos profetas, de lo que nos traen estos apóstoles. Señor Jesús, que vienen a conquistar España. Hermanos y hermanas, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El Señor Jesús dice, tomad mi yugo y aprended de mí. ¿De mí por qué dice? Mira lo que dice. De mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primera de Pedro 2:21 dice, mas para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros dejándoos un modelo, para que ahora nosotros podamos seguir, dice, sus pisadas. Maravilloso, queridos hermanos. Oh Señor Jesús, vamos y terminamos pronto, ya nos queda 10 minutos. Vamos a entrar al punto Romano 3. Dice, en Juan 6:57 revela cómo la realidad que está en Jesús, el vivir de Dios hombre que vivió Jesús, puede llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo. El vivir corporativo del Dios hombre que lleva el nuevo hombre, como duplicación del vivir del Dios hombre que llevó Jesús. Esta es la realidad que está en Jesús, el vivir del Dios hombre que llevó Jesús. Y este versículo, hermanos y hermanas, es un secreto. Yo el viernes estuve compartiendo en otra emisora y disfruté este versículo. Y cuando yo me puse a leer este versículo y a orarlo, tuve que temblar y llorar delante del Señor. Mira lo que dice el versículo. El 6:57 dice,
como me envió el Padre viviente. Escucha, como me envió. Oh, cómo envió el Padre viviente a su Hijo aquí a la tierra. Pues el Señor Jesús dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Dice, y yo vivo por causa del Padre. Él vivía al Padre, Él expresaba al Padre, Él hablaba al Padre, Él oía al Padre, y Él decía, nada hago por mi propia cuenta, nada hablo de mi propia cosecha. Lo que así oigo, así hago. Dice, igualmente que el Padre, así lo hago yo. Así que el versículo dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Escucha cómo empieza la segunda parte de este versículo, cómo el Señor Jesús, cuando termina esta frase, dice, así mismo. Escucha, así mismo. ¿No es esto maravilloso? No tiemble, no te asuste, hermano y hermana. Así mismo, el que me come. La palabra de Dios es comestible. Cuando aquí la palabra comer, si tú miras en el original griego, dice, el que me mastica, con el propósito de que la palabra cuando la rumiamos, la masticamos, es digerida, se digiere, y después dice que es asimilada, es decir, que es distribuida por todo nuestro ser, y ya no solamente distribuida, asimilada, sino que es aplicada a cada célula de nuestro cuerpo. Por eso así el que, si nosotros comemos de Cristo, masticamos de Cristo, dice, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. ¿Qué te parece? Señor Jesús, gracias por esta palabra que estamos escuchando, estamos disfrutando. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. La letra de aquí, de este punto, Romano 3 dice, el Señor Jesús vivió por causa del Padre, disfrutando al Padre, de una manera, de forma, dice, continua, como la mantequilla celestial, la cual tipifica, esa mantequilla tipifica, dice, la gracia más rica, y como la miel celestial, la cual tipifica, dice, el amor más dulce. Maravilloso. Dice, como el factor que se le suministraba con el propósito de vivir al Padre y el factor que le daba poder para obedecer al Padre, escucha, y escoger la voluntad perfecta del Padre. En Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, que he aquí que la Virgen concebirá un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. En Mateo dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y dice, he descendido para libraros de las manos de los egipcios y haceros subir, dice, haceros subir a aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, dice, de los heteos, Señor Jesús, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, dice, de los heveos y de los jebuseos. Señor Jesús, dice, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él estaba lleno de gracia
y de realidad. Y Juan dio testimonio de él, dice, y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí se ha puesto delante de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud dice que recibimos todo, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todo, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Escucha este versículo que dice en 5:19, esto confirma todo lo que hemos estado compartiendo estos versículos atrás. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto se lo habló a los fariseos, porque procuraban cogerlo y matarlo. Porque en unos versículos anteriores, él dijo que era el Hijo del Hombre. Y decir el Hijo del Hombre, decían los judíos, los fariseos, decir Hijo de Dios es ser igual a Dios. Por eso él dice aquí, también lo hace el Hijo igualmente. ¿No es esto maravilloso? Porque él era Dios mismo, Dios viviendo en ese hombre Jesús. Porque el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y mayores obras que esta os mostrará, de modo de que vosotros os maravilléis, porque el que me envió, dice el Señor Jesús, el que me envió, conmigo está, él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. He aquí, hermanos y hermanas, dice el Señor Jesús, la hora viene, y ha venido ya en que seréis, dice, esparcido cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero escucha, dice el Señor, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y orando el Señor al Padre, y le dice, Padre, porque yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que con el amor con que tú has amado esté en ellos, y yo en ellos. Señor, dice, esto os servirá de señal, y hallaréis un niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Se lo dijo a los pastores. Y hallado en su porte exterior, como hombre, dice que se humilló a sí mismo. En un pesebre se humilló a sí mismo, dice, hasta la obediente, hasta haciéndose obediente hasta la muerte, escucha, y muerte de cruz. Señor Jesús. Bueno, voy a ir terminando ya aquí. Voy a leer ya solamente los puntos. Dice el 2. El poder de su obediencia al Padre consistía en que él era un hombre de oración, para disfrutar al Padre como a la gracia más rica y su amor más dulce, a fin de ser absolutamente, dice, sumiso al Padre, con mira de llevar a cabo la voluntad perfecta del Padre. La voluntad perfecta del Padre. Voy allá a tocar los puntos nada más porque tengo que ir terminando. Dice, esta es la realidad del cuerpo de Cristo. El vivir corporativo, dice, del Dios hombre, de los muchos miembros del cuerpo de Cristo, o quienes están aprendiendo a Cristo, viviendo por causa de Cristo, conforme a la realidad que está en Jesús, conforme a la realidad que está en Jesús. No vivimos por Cristo tomando a Cristo como nuestro instrumento, sino que vivimos por causa de Cristo, tomando a Cristo como el factor suministrador de nuestro vivir, a fin de vivir por causa de Cristo como nuestro alimento. Nosotros debemos comerlo de modo que Él pueda ser el factor que nos suministra y nos energiza al vivir en nosotros y por medio de nosotros para la edificación
de su cuerpo, que es la voluntad perfecta de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Podemos llegar a ser su duplicación al tener contacto con Él cada día, como dice, con Él cada día, como aquel que es compasivo, a fin de ser renovado cada mañana. Oh, diciendo, Señor Jesús, te amo. Entonces cuando nosotros podemos hablar con Él, comerlo, y al comer su palabra, a fin de disfrutarlo y ser lo que Él es, y ser lo que Él es. Dice, el propósito de Dios al enviar al Señor Jesús para que fuese un Dios hombre consistía en que llevara la vida de un Dios hombre por la vida divina. Cuando nosotros lo comemos a Él, vivimos por causa de Él para llegar a ser un gran hombre universal. Es exactamente igual a Él, un hombre que lleva la vida de un Dios hombre por la vida de el Señor Jesús. Maravilloso. El punto Romano 4, ya estoy terminando ya, dice, este vivir corporativo proviene del Dios hombre, para que haga de nosotros un modelo corporativo, es decir, la realidad del cuerpo de Cristo. Este modelo será el avivamiento más grande en la historia de la Iglesia, a fin de traer al Señor ¿de qué? De regreso. A fin de traer al Señor de regreso. Este es el último punto de este bosquejo, pero me gustaría repetirlo otra vez. Es el punto Romano 4, dice, este vivir corporativo propio de un Dios hombre, dice que hará de nosotros un modelo corporativo, la realidad del cuerpo. Este modelo será el avivamiento más grande en la historia de la Iglesia, a fin de traer al Señor de regreso, a fin de traer al Señor de regreso. Hermanos, que oremos unos por otros y para que digamos, Señor, queremos cumplir esta palabra y esta realidad que tú has puesto en nosotros. Amén. Hasta el próximo programa de radio, que será el próximo lunes. Estaremos aquí de nuevo con todos vosotros.